El 12 de agosto del año 1570, en las cámaras del Palacio del Kremlin en Moscú, el zar Iván IV ordenó que un príncipe rival fuera llevado ante la corte. El crimen del noble era la supuesta conspiración contra el zar, pero el castigo que Iván había ideado no era ni la ejecución rápida ni el encarcelamiento. En su lugar, el príncipe fue desnudado públicamente ante toda la corte, incluidas las mujeres nobles. Luego fue castrado por los verdugos mientras Iván observaba y comentaba sarcásticamente. El noble fue obligado a desfilar desnudo por las calles de Moscú antes de ser finalmente ejecutado. Esta combinación de humillación, violación corporal y degradación pública era característica de Iván, pero él estuvo lejos de ser único en la historia. A lo largo de los siglos, múltiples monarcas inventaron castigos que combinaban la crueldad física con la humillación de naturaleza íntima, utilizando los cuerpos y la dignidad de sus víctimas como instrumentos de terror político. Estos castigos no se trataban meramente de causar dolor o muerte, sino de quebrantar completamente a la víctima a través de la violación y la vergüenza. El objetivo era crear un ejemplo tan horripilante que nadie se atreviera a desafiar la autoridad real. Esta es la historia de los reyes que inventaron castigos de naturaleza íntima para sus enemigos, prácticas que revelan los aspectos más oscuros del poder absoluto cuando se combinan con la crueldad calculada y una obsesión por la dominación total. Iván IV el Terrible de Rusia. Iván IV gobernó Rusia desde el año 1547 hasta su muerte en el año 1584. La segunda mitad de su reinado, después de la muerte de su primera esposa Anastasia en el año 1560, estuvo marcada por una creciente paranoia y crueldad extrema. Iván creó la Oprichnina, un estado dentro de un estado gobernado por su guardia personal de negro, los Oprichniki. Estos hombres poseían autoridad absoluta y cometieron atrocidades en nombre del zar. Heinrich von Staden, un mercenario alemán que sirvió como Oprichnik, escribió memorias detalladas de las prácticas de Iván. Según von Staden, Iván no solo ordenaba tortura sino que frecuentemente participaba personalmente. Uno de sus castigos favoritos para los nobles sospechosos de deslealtad era la castración pública. La víctima era atada en una plaza o en el propio Kremlin y los verdugos le extirpaban los órganos mientras la corte observaba. Iván supuestamente se burlaba de las víctimas durante el proceso, preguntando si ahora eran leales o haciendo comentarios obscenos. En algunos casos documentados por cronistas rusos, Iván obligó a las esposas de nobles ejecutados a ser presentadas en la corte, donde eran desnudadas y humilladas públicamente antes de ser enviadas a conventos o distribuidas entre los Oprichniki. Durante el saqueo de Nóvgorod en enero del año 1570, los cronistas registran que Iván ordenó que las mujeres de la ciudad fueran violadas públicamente como castigo colectivo por el supuesto apoyo de Nóvgorod a los enemigos de Iván. El propio zar supuestamente observó estas atrocidades desde una plataforma elevada. La lógica de Iván parecía ser que la humillación de naturaleza íntima era más efectiva que la simple muerte para aterrorizar a la población. Él quería que las víctimas y sus familias sufrieran no solo física sino psicológicamente, con una vergüenza pública que destruyera toda dignidad y honor familiar. Califa al-Hakim del Cairo. Al-Hakim Buraya fue el sexto califa fatimí, gobernando Egipto desde el año 996 hasta el año 1021 después de Cristo. Es recordado como uno de los gobernantes más excéntricos y crueles de la historia islámica. Al-Hakim emitió decretos extraños y castigos elaborados para aquellos que los violaban. Uno de sus edictos más extraños prohibía a las mujeres salir de sus hogares por completo. Para hacer cumplir esto, ordenó a los zapateros que dejaran de fabricar zapatos de mujer. Las mujeres atrapadas fuera de sus hogares eran desnudadas públicamente y azotadas en las calles de El Cairo como advertencia. Cronistas árabes contemporáneos, como Ibn al-Kalani, documentaron que al-Hakim también tenía una obsesión por controlar el comportamiento íntimo de sus súbditos. Prohibió la fabricación y venta de ciertos alimentos que consideraba estimulantes.
Los comerciantes sorprendidos vendiendo estos artículos eran castrados públicamente en el mercado. Al-Hakim supuestamente creía que, al eliminar la capacidad reproductiva de los transgresores, estaba purificando la sociedad. En otro caso documentado, Al-Hakim ordenó que un hombre acusado de mirar inapropiadamente a una mujer fuera castrado y luego obligado a vestir ropas de mujer y trabajar en el mercado como mujer por el resto de su vida. Este castigo combinaba la mutilación con la humillación de género, forzando a la víctima a vivir en un estado de vergüenza constante. Al-Hakim también castigó a adversarios políticos de maneras elaboradas. Cuando descubrió una conspiración entre algunos de sus visires, no los ejecutó inmediatamente. Primero los obligó a ser desnudados públicamente y a desfilar por el Cairo montados al revés en burros, una posición humillante. Luego fueron castrados y solo entonces ejecutados. Al-Hakim desapareció misteriosamente en el año 1021 durante una de sus caminatas nocturnas, probablemente asesinado, posiblemente por su propia hermana, harta de su tiranía. Luis XI de Francia. Luis XI, conocido como la Araña Universal por sus intrigas políticas, gobernó Francia desde el año 1461 hasta el año 1483. Aunque fue un político astuto que consolidó el poder real, Luis también fue cruel con sus enemigos. Philippe de Comines, un cronista que sirvió a Luis, documentó varios de sus castigos ingeniosos. Luis hizo construir jaulas de hierro que eran tan pequeñas que los prisioneros no podían ni ponerse de pie ni acostarse completamente. Los nobles que lo traicionaban eran colocados en estas jaulas durante meses o años. Pero más allá del confinamiento, Luis agregó un elemento de humillación. Los prisioneros eran mantenidos en jaulas en lugares públicos donde la población podía verlos y burlarse de ellos. Algunos prisioneros eran obligados a llevar solo ropa interior o estaban completamente desnudos. El cardenal Jean Valou, que conspiró contra Luis, fue mantenido en una jaula de hierro durante 11 años, desde el año 1469 hasta el año 1480. Según Comines, Valou fue periódicamente desnudado y exhibido como parte de su castigo. Luis también utilizó los matrimonios forzados como castigo. Cuando capturaba nobles enemigos, a veces obligaba a sus hijas o viudas a casarse con hombres de bajo estatus social, campesinos o mercaderes. Esto destruía el honor familiar a través de un matrimonio degradante. En un caso, Luis obligó a la hija de un duque rebelde a casarse con el verdugo real, una profesión considerada completamente indigna para la nobleza. La mujer fue forzada a consumar el matrimonio bajo supervisión para asegurar que la unión fuera válida, agregando una capa de humillación y violación. Esta práctica servía a un doble propósito, castigaba a la familia a través de la deshonra y también producía lealtad del esposo de clase baja que recibía una elevación social inesperada. Herodes el Grande de Judea. Herodes y gobernó Judea como rey cliente de Roma desde el año 37 hasta el año 4 a.C. Conocido por grandiosos proyectos de construcción, incluida la expansión del Segundo Templo, Herodes también fue un brutal paranoico. Flavius Josephus, un historiador judío romano, documentó extensamente las crueldades de Herodes. Cuando Herodes sospechó de la infidelidad de su esposa Mariamne, ordenó una investigación elaborada. Sus sirvientes fueron torturados y, según Josephus, el interrogatorio incluyó humillaciones de naturaleza íntima para extraer confesiones. Cuando Mariamne fue declarada culpable, basándose en testimonios obtenidos bajo tortura, Herodes ordenó su ejecución en el año 29 a.C. Pero antes de eso, fue humillada públicamente. Josephus relata que Herodes obligó a Mariamne a presentarse ante la corte, donde se leyeron acusaciones explícitas sobre su supuesta conducta íntima con detalles degradantes. Herodes también castigó a los enemigos políticos de maneras que atacaban a las familias. Cuando ejecutaba a nobles por traición, frecuentemente obligaba a que las esposas e hijas fueran entregadas a los soldados antes de ser asesinadas también.
Josepus menciona un caso en el que Herodes ordenó que toda la familia de un conspirador fuera violada públicamente en el teatro de Jerusalén como un espectáculo de castigo antes de las ejecuciones. Esta combinación de violencia pública y la naturaleza íntima de la humillación fue calculada para el máximo terror. Herodes quería que la población viera que desafiar al rey resultaba no solo en la muerte, sino en la destrucción total del honor y la dignidad familiar. Vlad III, el empalador de Valaquia. Vlad III gobernó Valaquia en 3 periodos durante el siglo XV. Es más famoso por su reinado desde el año 1456 hasta el año 1462. Aunque conocido principalmente por el empalamiento, una práctica donde las víctimas eran atravesadas con estacas que pasaban por el cuerpo, Vlad también usó el empalamiento específicamente como castigo de naturaleza íntima. Crónicas sajonas de Transilvania y panfletos alemanes impresos poco después de la muerte de Vlad escribieron que frecuentemente ordenaba que las mujeres acusadas de crímenes íntimos, como adulterio o prostitución, fueran empaladas a través de sus áreas íntimas. Específicamente, la estaca se insertaba de una manera particular para maximizar la humillación más allá del dolor. En un relato de un manuscrito alemán del año 1488, Vlad supuestamente ordenó que la amante de un noble rival fuera empalada y exhibida desnuda en la entrada del castillo como advertencia. La combinación de desnudez forzada, violación por la estaca y exhibición pública creó un espectáculo de terror que iba más allá de la simple ejecución. Vlad también castigó la traición de manera elaborada. Cuando los embajadores otomanos se negaron a quitarse los turbantes en su presencia, ordenó que les clavaran los turbantes a sus cabezas con clavos. Pero para los traidores de su propia corte, los castigos eran más elaborados. Un joven acusado de adulterio con la esposa de otro noble fue castrado y sus órganos fueron forzados a entrar en su boca antes de ser empalado. Vlad supervisaba personalmente estos castigos y supuestamente comía durante las ejecuciones, demostrando una frialdad que aterrorizaba a sus súbditos. Muhammad bin Tughlaq de Delhi. Muhammad bin Tughlaq gobernó el sultanato de Delhi desde el año 1325 hasta el año 1351. Es recordado por los historiadores como un gobernante brillante pero errático cuya crueldad fue tan notable como sus reformas. Ibn Battuta, un viajero marroquí que sirvió en la corte de Tughlaq durante años, escribió extensamente sobre las prácticas del sultán. Battuta documentó que Tughlaq inventó castigos elaborados para los rebeldes y para aquellos que lo disgustaban. Un castigo favorito era obligar a los condenados a vestir piel de burro y luego desfilar por la ciudad de Delhi mientras se animaba a la población a burlarse y escupir. Para los crímenes considerados más graves, Tughlaq añadía elementos de naturaleza íntima. Battuta informó el caso de un gobernador provincial que se rebeló, fue capturado y llevado a Delhi. Tughlaq ordenó que el gobernador fuera desnudado públicamente, quemadas sus ropas, y luego montado al revés en un burro, una posición humillante, mientras era paseado. Después del desfile, el gobernador fue castrado públicamente antes de la ejecución final. En otro caso, Battuta presenció personalmente que Tughlaq sospechaba que uno de sus cortesanos estaba teniendo un romance con una mujer del harén real. El cortesano fue obligado a desnudarse y fue azotado públicamente en sus partes íntimas antes de ser ejecutado. La mujer fue apedreada hasta la muerte, pero primero fue obligada a presenciar la ejecución de su amante. Tughlaq justificó estos castigos como necesarios para mantener el orden y la moralidad. Sin embargo, los historiadores modernos los ven como manifestaciones de paranoia y crueldad de un gobernante cada vez más inestable. Enrique VIII de Inglaterra y los matrimonios forzados. Enrique VIII gobernó Inglaterra desde el año 1509 hasta el año 1547. Aunque famoso por sus 6 matrimonios y la ruptura con Roma, Enrique también usó el matrimonio como una herramienta de castigo y control. Cuando deseaba a una mujer en la corte que estaba casada, a veces forzaba la anulación de su matrimonio y luego la tomaba como amante o esposa.
Ana Bolena, su segunda esposa, fue ejecutada bajo cargos fabricados de adulterio en mayo del año 1536. Pero antes de su ejecución, fue sometida a un juicio público donde se leyeron en audiencia abierta detalles extremadamente explícitos de sus supuestas relaciones íntimas. Esto fue deliberadamente humillante, obligando a la reina a escuchar acusaciones degradantes ante toda la corte. Catalina Howard, su quinta esposa, sufrió un destino similar en el año 1542. Su juicio incluyó testimonios detallados sobre su comportamiento íntimo antes y durante el matrimonio con Enrique. Los cronistas de la época notaron que la naturaleza explícita de las acusaciones era inusual y parecía diseñada para la máxima humillación. Enrique también controlaba los matrimonios de sus súbditos. Cuando Lord Thomas Seymour se casó en secreto con Carolina Parr, la viuda de Enrique, sin permiso real, Enrique se enfureció. Aunque no castigó directamente a Catalina, creó un ambiente de miedo donde todos sabían que los matrimonios sin aprobación real podían resultar en consecuencias terribles. Las hijas de nobles que disgustaban a Enrique a veces eran forzadas a contraer matrimonio con hombres que Enrique elegía específicamente para humillar a la familia, hombres que eran viejos, pobres o de reputación cuestionable. Califa al-Mustansir de Bagdad y los castigos públicos. Al-Mustansir Billah fue un califa abasí que gobernó nominalmente desde el año 1226 hasta el año 1242 después de Cristo. Aunque el poder real estaba en manos de los sultanes selyúcidas, Al-Mustansir mantuvo la autoridad religiosa y judicial en Bagdad. Los cronistas árabes de la época documentaron que aplicó la ley islámica de manera particularmente severa para los crímenes íntimos. El adulterio era punible con la lapidación según la Sharía, pero Al-Mustansir añadió capas de humillación. Los condenados eran primero obligados a confesar públicamente en la mezquita principal, describiendo sus actos con detalles explícitos. Luego eran despojados y desfilaban por las calles de Bagdad hasta el lugar de la ejecución. Este desfile podía durar horas, maximizando la vergüenza pública. Un historiador contemporáneo mencionó que Al-Mustansir ordenó que un hombre acusado de sodomía no solo fuera ejecutado, sino que primero fuera castrado públicamente y luego quemado vivo. La ejecución se llevó a cabo en la plaza central, con toda la población convocada a observar. Al-Mustansir vio estos elaborados castigos públicos como una forma de demostrar la autoridad religiosa y disuadir el pecado, pero el efecto fue aterrorizar a la población a través de espectáculos de violencia que atacaban no solo los cuerpos sino la dignidad de las víctimas. Pedro y el Cruel de Castilla. Pedro I de Castilla, llamado el Cruel por sus enemigos y el Justiciero por sus partidarios, gobernó desde el año 1350 hasta el año 1369. Las crónicas medievales españolas describen a Pedro como un gobernante vengativo que castigaba a sus enemigos de maneras elaboradas. Cuando su medio hermano Fadrique, maestre de Santiago, fue acusado de conspiración, Pedro ordenó su ejecución en el año 1358. Pero antes de eso, según el cronista Pero López de Ayala, Pedro humilló a Fadrique haciéndole desfilar encadenado y parcialmente despojado por las calles de Sevilla. Pedro también castigó a las mujeres de sus enemigos políticos. Cuando capturaba castillos de nobles rebeldes, frecuentemente obligaba a las esposas e hijas de los rebeldes a convertirse en sirvientas en su corte o las distribuía a sus propios seguidores como esposas forzadas. Esta práctica de matrimonios forzados como botín de guerra sirvió para humillar a las familias enemigas a través de la degradación de sus mujeres. En un caso documentado por Ayala, Pedro obligó a la viuda de un noble ejecutado a casarse con el verdugo que había matado a su marido, un castigo particularmente cruel que combinaba el dolor con la humillación. La mujer fue obligada bajo amenaza de muerte de sus hijos. Justiniano y Teodora del Imperio Bizantino. Justiniano y gobernó el Imperio Bizantino desde el año 527 hasta el año 565 después de Cristo, asistido frecuentemente por su esposa Teodora.
Mientras que Justiniano es recordado por la codificación de las leyes romanas y las reconquistas militares, Procopio, un historiador de la corte, escribió la Historia Secreta, un texto no publicado durante la vida de Justiniano que pretendía describir el lado oscuro de la pareja imperial. Según Procopio, Teodora, que había sido actriz antes de convertirse en emperatriz, era particularmente cruel con las mujeres que consideraba rivales o amenazas. Procopio alegó que Teodora mantenía una prisión privada donde las mujeres acusadas de crímenes morales eran retenidas y torturadas. Estas alegaciones incluían que las prisioneras eran sometidas a humillaciones de naturaleza íntima. Los historiadores modernos debaten la fiabilidad de Procopio, ya que la Historia Secreta fue escrita por un enemigo político. Sin embargo, los registros oficiales confirman que Justiniano y Teodora fueron severos en la aplicación de las leyes sobre la moralidad. Justiniano promulgó leyes en el año 533 que prescribían la castración como castigo por sodomía. Esta ley fue aplicada públicamente varias veces en Constantinopla, siendo las ejecuciones espectáculos públicos destinados a demostrar el poder imperial y la disuasión moral. Teodora también estableció un convento llamado Metanoia para prostitutas reformadas, pero según algunas fuentes, las mujeres eran obligadas a ir allí contra su voluntad, siendo efectivamente una prisión disfrazada de institución religiosa. Conclusión: los 10 gobernantes examinados representan diferentes culturas, religiones y periodos históricos, pero comparten un patrón perturbador. Todos utilizaron la humillación y la violación de naturaleza íntima como herramientas deliberadas de control político. Estos castigos no fueron actos de crueldad al azar, sino políticas calculadas destinadas a aterrorizar a las poblaciones mediante ataques no solo a los cuerpos, sino a la dignidad y el honor de las víctimas. La humillación pública, particularmente de naturaleza íntima, fue vista como más efectiva que la ejecución rápida porque destruía completamente a la víctima social y psicológicamente antes de la muerte física. Las familias de las víctimas cargaban con la vergüenza durante generaciones. El uso de la desnudez forzada, la castración pública, los matrimonios degradantes y otras formas de violación demostraron que los gobernantes tenían poder absoluto sobre los cuerpos y las vidas de sus súbditos. Es importante contextualizar estas prácticas dentro de sus eras. En muchas sociedades premodernas, los castigos corporales públicos eran la norma aceptada, y los conceptos modernos de privacidad y dignidad humana no existían de la misma manera. No obstante, incluso para los estándares de sus propios tiempos, estos gobernantes fueron considerados excepcionalmente crueles. Los cronistas contemporáneos registraron frecuentemente conmoción y horror ante estos castigos. El hecho de que múltiples civilizaciones desarrollaran independientemente formas similares de castigo de naturaleza íntima sugiere algo sobre la naturaleza humana y el poder. Cuando los individuos obtienen autoridad absoluta sin rendición de cuentas, hay una tendencia a explotar las vulnerabilidades más profundas y privadas de las víctimas. El cuerpo humano y la sexualidad se convierten en campos de batalla donde la dominación se demuestra de la manera más visceral. Las víctimas de estos gobernantes fueron personas reales cuyo sufrimiento fue inmenso. Miles fueron mutilados, humillados y asesinados de maneras que atacaron su humanidad más fundamental. Sus historias merecen ser recordadas, no por sensacionalismo, sino como una advertencia sobre los peligros del poder ilimitado. Las sociedades modernas con Estado de Derecho, separación de poderes y protecciones de los derechos humanos se desarrollaron en parte en respuesta a siglos de abusos como estos. El estudio de estos casos extremos de tiranía nos recuerda por qué las limitaciones al poder gubernamental y la protección de la dignidad humana son esenciales. Ningún individuo debería tener la autoridad de infligir tal sufrimiento a otros. La transición de sociedades donde los reyes podían ordenar la castración y la humillación pública de los enemigos a democracias modernas con derechos civiles fue larga y difícil, construida sobre innumerables vidas destruidas por tiranos a lo largo de la historia.